Marisela sostenía su copa de vino como si fuera un trofeo, acomodada en el taburete de la cocina que diseñé hace 40 años. Giraba el líquido rojo oscuro, dando pequeños sorbos calculados entre comentarios casuales sobre su nueva instructora de yoga y cómo Javier por fin estaba saliendo de las faldas de su madre. Yo estaba junto a la estufa, limpiando la encimera en silencio, aunque ya estaba impecable. No levantó la vista cuando lo dijo. La verdad, ahora no eres más que una madre que no sirve para nada. ¿Por qué no te vas de crucero o algo y nos dejas en paz? Las palabras salieron de su boca como si estuviera hablando del clima. No reaccioné ni un jadeo ni un apretón de mandíbula. Solo asentí como si me hubiera dicho que mañana podría llover. Le serví otra copa. Un crucero suena encantador, dije. Mi voz no tembló. Eso le habría encantado. Javier estaba al otro lado de la sala con los ojos pegados a su celular. No levantó la mirada, ni siquiera se inmutó. Los últimos 7 años los había pasado viviendo en la casa de huéspedes al fondo del terreno desde que Javier y Marisela tomaron la casa principal. Me dije que era temporal. Me convencí de que era más fácil dejarlos sentirse adultos, dejarlos manejar el hogar mientras yo me mantenía al margen. Pero con el tiempo, mi presencia se volvió invisible. Me toleraban, no me querían. Aún así lo intenté. Llené su refrigerador cuando lo vi vacío. Cuidé las rosas que Marisela nunca regaba. Incluso doblé las camisas de vestir de Javier cuando las dejaban demasiado tiempo en la secadora. Y esta fue mi recompensa. Una etiqueta lanzada a través de la cocina que yo pagué por una mujer que entró como si fuera la dueña. Después de la cena, regresé a la casa de huéspedes, cuidando que la puerta mosquitera no golpeara. Me senté en mi escritorio, abrí el cajón y saqué la carpeta de cuero gastada que no había tocado en años. Era hora de abrir el archivo de contingencia. La carpeta de cuero crujió al abrirla, liberando un leve aroma a cedro y tinta papel viejo, poder aún más antiguo. Había mantenido esta carpeta escondida durante años, guardada bajo capas de sábanas fuera de temporada, en el cajón inferior de mi escritorio, donde Marisela nunca se molestaría en mirar. Después de todo, yo era solo una madre inútil. Adentro había documentos que la mayoría no reconocería a primera vista, horarios de fideicomisos revocables, desgloses de asignación de activos, un diagrama de empresas fantasma tan intrincado que le tomaría semanas a un contador forense desentrañarlo. Pero yo no necesitaba semanas. Yo construí cada capa. Valentín y yo empezamos de cero, solo con sus manos de carpintero y mi cabeza de calculadora. Con el tiempo, mientras su empresa de construcción crecía, yo estudié en silencio el lenguaje del apalancamiento y la protección legal. Mientras él vertía concreto y enmarcaba ventanas, yo aprendí a ocultar activos bajo capas de sociedades, fideicomisos irrevocables y asociaciones inmobiliarias. Cuando falleció, me dejó todo en parte por confianza, en parte porque sabía que yo sabía exactamente qué hacer con eso. Tenía razón. Pasé los dedos por los nombres impresos de empresas que Javier y Marisela nunca habían oído. Propiedades Altamar, Arrendadora Tríada y Holdings Monteverde. El Audi de Marisela, técnicamente arrendado por Tríada. La casa en la que vivían, propiedad de Altamar, rentada bajo un acuerdo renovable de 1 año conmigo como única firmante. Incluso las facturas de servicios pasaban por una cuenta Paraguas de Monteverde. Ellos pensaban que la casa se la habían regalado un símbolo de confianza familiar. No sabían que seguía siendo mía, arrendada, con condiciones silenciosas que nunca se molestaron en leer. Nunca preguntaron, solo asumieron. La cuenta que usaban para compras, cenas, citas en el spa, no era una cuenta conjunta, era una tarjeta secundaria
vinculada a un fideicomiso que podía congelar con una llamada. No lo había hecho. Todavía. Cerré la carpeta y la devolví al cajón. Pero no antes de sacar un documento, el fideicomiso revisado para Camila, nuestra nieta. Lo necesitaría para el siguiente paso. A la mañana siguiente, preparé una segunda tetera y esperé hasta que el ruido de la casa principal se apagó. Marisela tenía una clase de barre por la mañana. Javier estaría pegado a su oficina en casa con su supuesto trabajo de consultoría. Salí por la puerta lateral y caminé hacia la secundaria, a 2 calles donde Camila salía temprano los viernes. Me vio antes de que llegara a las bancas y corrió hacia mí con su cuaderno de dibujo apretado contra el pecho. A sus 16 años ya era demasiado consciente de la tensión en el aire, aunque rara vez la nombraba. Abuela dijo sentándose a mi lado en la banca, bajo un árbol de jacarandá. Empecé una nueva serie. Abrió el cuaderno. La primera página era un dibujo a carbón del jardín entre la casa de huéspedes y la principal, su lugar favorito para leer. La segunda página me dejó sin aliento. Era yo. No una caricatura ni un garabato. Yo sentada en mi sillón, con un libro, una mano descansando suavemente en el borde de una taza de té. Me dibujó con la espalda recta, los ojos tranquilos, la boca firme, una presencia silenciosa, una reina sin corona. Siempre pareces más pequeña cuando está mamá, dijo sin rodeos. Pero no lo eres. Sonreí y apreté su mano. No sabía lo que acababa de darme un espejo. Uno que me veía como era, no como Marisela quería que fuera. Pasé las páginas lentamente, admirando más dibujos, la luz del porche, al atardecer un rincón, de mi enrejado de rosas, incluso el pomo antiguo de la puerta que me negué a dejar que reemplazaran. Tú lo ves todo, ¿verdad?, murmuré. Camila se encogió de hombros. Solo me gusta cómo haces que las cosas se sientan tranquilas. Saqué un sobre sellado de mi bolso y lo deslicé en la parte trasera de su cuaderno. Guarda esto en un lugar seguro. Algún día entenderás por qué. No preguntó. Solo asintió como si confiara en mí más que en el mundo a su alrededor. La acompañé a casa y regresé sola a la casa de huéspedes, donde abrí el gabinete bajo el cajón de archivos y saqué el testamento en vida. El gabinete hizo un suave clic al abrirlo, revelando una caja de acero con archivos cuidadosamente etiquetados. Al frente estaba el que necesitaba revisión del fideicomiso A3, Camila. Lo coloqué con suavidad en el escritorio y desplegué los papeles. Todo estaba intacto. Mis iniciales en cada página notariadas y fechadas hace 3 años, el día después de que Marisela me dijo que era afortunada, porque Javier no me había puesto en un asilo. El lenguaje era claro e impenetrable. Camila Altamirano, única beneficiaria del fideicomiso Altamirano tras mi fallecimiento. Cláusula de no impugnación, albacea designado. Activos distribuidos en liberaciones escalonadas, fondo educativo, a los 18 patrimonio principal a los 25, con acceso interino para bienestar y vivienda. Javier y Marisela no aparecían en ningún lado. Tomé la decisión en silencio. Sin ira, entonces, solo previsión. Había visto cómo Marisela apretaba su control sobre el juicio de Javier, cómo mi hijo se alejaba hacia su mundo curado de estatus y estrategia. Alguna vez creí que el tiempo lo cambiaría. Pero ahora con Marisela bebiendo, vino en mi cocina y llamándome inútil, lo vi por lo que era privilegio sin gratitud. Saqué el formulario de enmienda y destapé una pluma. Agregué una línea bajo la sección de beneficiarios. El control interino de los activos en caso de mi incapacidad o retiro estratégico puede ser ejercido por Camila Altamirano, de 16 años, con asesoría. Inicialicé el cambio, lo feché y escaneé una copia en mi nube segura. Luego redacté una carta aparte para guardarla con el testamento. Explicaba en términos simples
que mi intención nunca fue la venganza, sino la preservación. Un futuro debe ganarse, no esperarse. Camila lo había ganado en silencio en sus dibujos, en la forma en que me veía cuando los demás dejaron de mirar. Guardé los documentos en la caja de acero y la cerré. Al salir, pasé por la ventana de la cocina de la casa principal y vi a Marisela riendo por altavoz, copa en mano, gesticulando con ese desdén tan suyo. Me di la vuelta y caminé hacia el enrejado de rosas, sabiendo ya qué habitación planeaba derribar después. Todo empezó con una cinta métrica sobre la mesa del desayuno. Marisela había extendido muestras de tela crema y azul pizarra junto a una revista abierta en una página titulada Recibir con elegancia, creando un salón moderno. Me detuve al verlo. Ella no. Estoy pensando en convertir el cuarto de lectura, dijo con voz ligera. Casi no se usa y con la iluminación adecuada podría ser un salón de vinos perfecto. Quiero una lámpara de araña de latón cepillado y tal vez estanterías de vidrio empotradas. Algo digno de los invitados. Esperé. Ni una mención de a quién pertenecía ese cuarto, ni un gesto hacia el hecho de que era donde Valentín solía sentarse cada mañana con su café y periódico. El mismo cuarto donde, tras su funeral, me acurruqué en el suelo y sollocé contra el brazo de su sillón hasta quedarme sin voz. Mantendré las puertas francesas, añadió como si fuera una gran concesión. Son encantadoras. Forcé una sonrisa. Por supuesto, querida. Es tu espacio. Levantó su copa, satisfecha con mi respuesta. Nunca preguntó por qué sonreía así. Nunca se dio cuenta de que el silencio entre mis palabras era lo más honesto que le había dado. Esa noche, cuando las luces de la casa principal se apagaron, entré al cuarto de lectura. El aroma a cedro aún se aferraba débilmente a las cortinas y el viejo sillón de Valentín estaba en su lugar, aunque nadie lo usaba ya. Encendí la lámpara solo un clic y la luz bañó los estantes empotrados en un resplandor suave. En la parte inferior del estante central, casi escondido bajo el borde, había un pequeño grabado, una fecha, un nombre, las iniciales de Valentín, talladas a mano el día que terminó de construirlo. Pasé los dedos por las letras, estabilizando mi respiración. Ella quería un salón. Yo veía un legado. Apagué la lámpara, cerré la puerta y caminé directo a la casa de huéspedes, donde saqué los accesos bancarios y los documentos de arrendamiento que Marisela nunca supo que existían. La luz de mi lámpara de escritorio proyectaba un halo suave sobre los papeles mientras firmaba la primera notificación de terminación. Era para el arrendamiento del auto, el preciado Audi de Marisela, que paseaba por el vecindario como una insignia de estatus. Nunca cuestionó cómo se pagaba. Asumía que Javier lo manejaba, pero la verdad siempre estuvo en la letra pequeña arrendadora tríada, a mi nombre, con derechos totales de revocación. Luego vino la tarjeta de gastos. Entré al panel del fideicomiso y seleccioné la tarjeta secundaria vinculada a la cuenta de vida Altamirano. La desactivé con un solo clic. La pantalla parpadeó. Acceso suspendido. Mis dedos no temblaron. La casa fue lo último. Técnicamente, el contrato de arrendamiento de la casa principal era renovable anualmente con una cláusula de terminación de 30 días. Nunca lo leyeron, solo lo firmaron y archivaron. La empresa que poseía la casa, Propiedades Altamar, tenía un solo miembro activo en la junta. Yo envié la terminación digitalmente con copia a mi abogado y programé la notificación para las 9 de la mañana en punto. No lo hice por crueldad, lo hice por claridad. En algún momento Marisela empezó a creer que la amabilidad era debilidad. Confundió mi paciencia con pasividad, mi presencia con dependencia. Nunca preguntó cómo se mantenía la luz o quién firmaba los impuestos de la propiedad. Nunca miró más allá de la superficie porque asumió
que estaba en terreno firme. Yo era el terreno. Imprimí un segundo juego de los documentos clave y los sellé en un sobre marcado como privado. Acceso del albacea. Iba para Camila si algo me pasaba. Cuando el reloj se acercó a la medianoche, había registrado cada paso, guardado cada archivo y borrado cualquier rastro de mi presencia digital en la red compartida que Javier una vez me pidió usar. Cerré la carpeta, la metí en mi bolso de viaje y me moví silenciosamente por la casa de huéspedes. Afuera, la casa principal estaba quieta y oscura. Dejé una nota doblada en la mesa y salí por la puerta lateral hacia mi auto, dejando atrás la casa que pensaban que les pertenecía. A las 7:03 de la mañana, la voz de Marisela atravesó la casa principal como una sirena. Como que rechazado, vuelve a pasarla. Estaba sentada en el porche de una pequeña posada, a unas calles tomando mi té. La dueña, una mujer amable llamada Rosario, había dejado un panecillo recién horneado junto a mi taza. No preguntó por qué me registré sin equipaje, solo con una carpeta de cuero y un bolso de viaje. Algunas personas reconocen el peso del silencio. En la casa, imaginaba a Marisela intentando frenéticamente pagar su entrega de supermercado. Su app no abría. La tarjeta secundaria estaba desactivada. Un momento después, los pasos de Javier resonaron por el pasillo. El Tesla no abre, gritó. Dice que la cuenta está inactiva. Desde donde estaba, casi, podía escuchar el pánico creciente, el desmoronamiento de su supuesta estabilidad. Imaginé a Javier revisando la notificación de arrendamiento enviada a su correo minutos antes. Asunto: terminación del acuerdo residencial. Propiedades alta mar. Luego llegaría el correo del abogado. Por las estipulaciones del fideicomiso A3, el control interino ha cambiado. Ya no están autorizados en ninguna cuenta. Marisela, furiosa, irrumpiría en la casa de huéspedes, esperando abrir la puerta de golpe y exigir respuestas. La encontraría vacía, los cajones limpios, el escritorio desnudo, salvo por la nota doblada que dejé en la mesa. En ella escribí una línea: no puedes deshacer lo que nunca entendiste. No necesitaba estar ahí para presenciar el colapso. Eso lo habría hecho sentir como venganza. Esto no era venganza, era recuperación. Los había advertido de formas que nunca se molestaron en escuchar. Ahora sentirían el eco de cada momento silencioso que descartaron. Terminé mi té, guardé la llave de la habitación en el bolsillo de mi abrigo y caminé hacia mi auto. Camila ya estaba esperando en la esquina con su cuaderno de dibujo en la mano y un bolso al hombro, exactamente donde acordamos. Manejamos en silencio las primeras calles con el sol de la mañana reflejándose en el cuaderno de Camila sobre sus rodillas. No hizo preguntas, no me presionó por detalles, solo dijo: te veías más ligera cuando te vi acercarte. Me sentía más ligera. No triunfante, no presumida, solo limpia. Desatada. Cuando llegué al camino de la nueva casa adosada, que compré discretamente el otoño pasado, los ojos de Camila se abrieron. Ahora vives aquí, asentí, desde esta mañana. Me ayudó a llevar el bolso adentro. Luego paseó por la sala, iluminada por el sol, sus dedos rozando el borde de la repisa. Huele a ti, dijo. Una hora después, mi celular vibró con el nombre de Javier en la pantalla. Lo dejé sonar. En la tercera llamada contesté. Su voz llegó baja, al principio enojada. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Creo que recibiste los documentos, dije con calma. Congelaste todo, nos desalojaste, esperé. No había terminado. No tenemos acceso a las cuentas. El auto de Marisela, su celular, todo está apagado. ¿Cómo pudiste hacer esto sin avisar? Hubo muchas advertencias, respondí. Solo no las reconociste como tal. Silencio al otro lado. Luego un cambio más pequeño, más tenso. Hablaste en serio con el fideicomiso, ¿verdad? Sí. Nos dejaste sin nada. Los dejé con ustedes mismos.
Fue su elección hacer que eso fuera suficiente. No gritó después de eso, solo colgó. Dejé el celular y me volví hacia Camila, que estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, dibujando la ventana. Levantó la vista. ¿Era él? Asentí. ¿Está enojado? Está despertando. Me puse de pie y abrí el segundo sobre de mi bolso, uno dirigido a mi abogado, confirmando los derechos de acceso interino de Camila y solicitando que todas las consultas futuras de Javier o Marisela se manejaran a través de él. Lo coloqué cuidadosamente en la bandeja de correo saliente y regresé a la cocina, donde Camila ya estaba desempacando 2 tazas y una bolsa de su té favorito. Esa tarde, mientras el cielo se desvanecía en un suave tono lavanda, Camila y yo nos sentamos en el patio trasero de la casa adosada. Ella se acurrucó en una silla de mimbre con su cuaderno de dibujo en las rodillas, una manta sobre los hombros. Yo tomaba mi té mientras ella dibujaba cada página, pasando con el ritmo silencioso del carbón sobre el papel. Me había preguntado si podía quedarse conmigo unos días. No pregunté qué excusa le dio a Marisela. Sospechaba que no había ninguna. «Me gusta aquí», dijo sin levantar la vista. «Se siente honesto». Asentí. Esa es la idea. Más tarde me mostró en qué estaba trabajando. Era un estudio de puertas. La puerta principal de la casa antigua, la chirriante de la casa de huéspedes. Y finalmente una que dibujó de memoria la pesada puerta de roble de la oficina de mi difunto esposo con el mango tallado y el pestillo de latón. Su sombreado era preciso. Su ojo para los ángulos agudo. «Lo recuerdas mejor que nadie», dije suavemente. Se encogió de hombros. «Solo noto cosas. Siempre lo he hecho». Saqué una carpeta de cuero delgada del cofre junto a mi silla. Adentro estaba un resumen simplificado y anotado del fideicomiso. Se lo entregué sin ceremonias. Lo miró por un momento, luego pasó las páginas lentamente. «Soy la beneficiaria. ¿Lo eres?». Frunció el ceño. «¿Por qué yo? Porque me viste cuando nadie más lo hizo. Y porque llevas lo que importa en silencio». No lloró, no se desbordó. Simplemente cerró la carpeta y la guardó en su mochila, como si fuera un dibujo que no quería arrugar. Esa noche preparamos pasta juntas, riendo sobre quién puso demasiada sal, y cuando terminamos de comer, se paró en la puerta de su nueva habitación y dijo: «Gracias por dejarme venir». La besé en la frente. «Gracias por saber dónde tocar». Antes de dormir, abrí el cajón de la mesa del pasillo y puse mis llaves adentro. El juego extra ya estaba etiquetado con su nombre. El club de campo estaba más ruidoso de lo habitual esa noche, lleno de saludos murmurados, copas chocando y risas educadas de personas que se medían por postura y bolsillo. No había asistido a uno de sus eventos en años, pero este recaudador de fondos estaba en mi agenda mucho antes del desenlace. Camila estaba a mi lado con un vestido azul sencillo, los rizos recogidos, sosteniendo un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Esa noche parecía mayor de 16. No por maquillaje o postura, sino porque ya había aprendido lo que la mayoría aquí no como ver sin hablar. Hablaba con un miembro de la junta, cerca de la mesa de postres, cuando escuché el inconfundible taconeo de Marisela. Entró como ráfaga de viento frío, el cabello desarreglado, el rostro sonrojado. «¿Estás orgullosa de ti misma?», siseó apenas bajando la voz. «Lo arruinaste todo». La gente se volvió. Camila se acercó un poco más a mí, pero no me moví. Los ojos de Marisela recorrieron la sala, buscando simpatía sin encontrar ninguna. «Nos hiciste quedar como tontos. Javier perdió 2 clientes. Mi auto se fue. Nos están echando de la casa. ¿Crees que esto es justicia?». Levanté mi copa y la toqué suavemente contra la de un desconocido, luego me volví hacia ella con esa calma que no se puede fingir. «Me llamaste madre inútil», dije. «Así que dejé de ser útil. Eso es todo». Marisela se quedó congelada.
Su boca se abrió, luego se cerró. No esperaba silencio. Quería Caos una escena, algo a lo que señalar y decir: «Ven, miren qué cruel es». Pero no había nada a lo que aferrarse, solo un silencio que se extendió más que su matrimonio, más que su certeza. Me di la vuelta. Camila y yo salimos juntas al terraza mientras el sol se deslizaba bajo las copas de los árboles. Ella abrió su cuaderno en una página en blanco y comenzó a dibujar de nuevo, el lápiz deslizándose sin dudar. La observé dibujar el sonido de sus trazos, firme y seguro, y supe que aunque había perdido una casa llena de ruido, había ganado un hogar construido en saber.